te plantea el texto del problema, te dice que el experimento de física es muy útil para provocar campos magnéticos que permitan crear una fuerza magnética debido a la carga eléctrica de los átomos. Bueno, omitiendo esa parte, simplemente nos dan dos importantes vectores. El vector de velocidad que influye el átomo y nos dan el campo magnético que genera un imán. Ya. Nos dice que la velocidad con la que maneja, a ver, se pegó. Con la velocidad que tiene es un vector, ¿no es cierto? Este vector tiene componentes menos 3 en J, tiene una componente más 3 en K y tiene una componente menos 5. A ver, perdón, es I, J y K. Listo. Ahora, el campo magnético también es un vector. Y ese vector está compuesto por los mismos componentes, que es 2 en I, menos 2 en I, más 3 en 3 en J J. y más 3 en K. Listo. Esos son los respectivos componentes. Esto está dado en metros sobre segundos y eso está dado en teslas. Bueno, eso no importa ahora. Ahora, nos dice que hagamos, en base a esos datos, hagamos los siguientes planteamientos. El primero nos dice, encontrar la magnitud de la velocidad y del campo magnético. Ya, dice que utilicemos la fórmula que nos dice. Dice que para encontrar la magnitud de un vector, esto representa que está hablando de magnitud de vector. Aquí solamente está diciendo que es vector. Para hallarlo con magnitud de vector va a ser igual a la componente, el valor de la componente y al cuadrado. Por eso te pone ax al cuadrado, que es componente y, más el mismo valor numérico de la componente en j, que representa con y, al cuadrado también, más el valor de la componente en k, asimismo elevado al cuadrado, sobre la raíz cuadrada. Pero en K se representa con Z. Sí, igual, son representaciones. X quiere decir que es de y quiere decir que es de J, y Z quiere decir que es de K. Ah, ya. Eso es simplemente por denominación, como fórmula nada más. Fórmula, ya. Entonces, lo que usted tiene que hacer simplemente es, dice que quiere hallar la magnitud de la velocidad, va a ser igual a la raíz cuadrada. La componente en X o la componente en Y, que ¿cuánto vale? En velocidad es menos 3. 3, sí. Menos 3 al cuadrado. Más el valor de la componente en J o Y al cuadrado sí mismo, que en este caso es 3. 3 al cuadrado. Más la componente de Z, o que es igual a decir K, que es menos 5 al cuadrado. Listo. En la calculadora puede resolver o simplemente ese valor ya le da. Y usted ya tiene el valor de la magnitud de la velocidad. Ahora, para hallar la magnitud del campo magnético de la misma forma. B, que es vector en magnitud, la raíz cuadrada de sus componentes. Menos 2, que es de la componente en Y. Más 3 de la componente en J. Cuadrado. Y más 3 de la componente en K al cuadrado. Y ya tiene usted con eso también el campo magnético. También se hace en la calculadora. Sí, calculadora así fácilmente. Listo, ya tenemos esos dos valores. Ahora, nos dice que vayamos al segundo punto, porque dice que el primero solo es hallar las magnitudes de estos dos valores. Ahora dice, calcule el coseno entre los dos vectores y determine si son paralelos, perpendiculares o ninguno. Ahora, la fórmula nos dice que es coseno de un ángulo, ¿no es cierto? Ahora, el coseno de un ángulo, para que sea perpendicular, pero quiere decir que aquí tiene que ser una línea, o decir que es el vector de velocidad, y aquí el vector del campo. Forman un ángulo. Claro, tiene un ángulo de 90 grados. Cuando este ángulo es 90 grados, o sea, que usted tiene el coseno del ángulo del producto de estos dos vectores, del vector velocidad y el vector de campo magnético, sobre la magnitud de estos dos valores. O sea, el número que yo aquí, el número que yo aquí lo multiplica. Sería porque son números, son magnitudes, son números nada más. Aquí hay un proceso que ya le voy a explicar. Simplemente aquí va de nuevamente los dos números. Listo. Usted ya tiene esos números, le pone acá, multiplica y ese es el valor. Se le reemplaza. Sí. Ahora nos dice que que usted despeja el ángulo. Ángulo va a ser igual al coseno inverso de este valor, de lo que está aquí. Ahora, cuando está 0 aquí, el ángulo es 90 grados. Eso quiere decir que estamos hablando de dos vectores que son perpendiculares. En el caso que no sea 0, aquí sea otro valor diferente, tendría que darse cuenta. Si aquí, por ejemplo, es 90 o cualquier otro número, le va a dar un ángulo. Si es que el ángulo es 0, si el ángulo es igual a 0, estamos hablando que son paralelos. La velocidad junto con
valor de, ¿cómo es? De campo magnético, si están a 0 grados, salen 0 grados, quiere decir que son paralelos. En el caso que le salga un valor diferente a 0 y a 90 grados, quiere decir que es ninguno, ni paralelo ni perpendicular. Es otro tipo de ángulo, pero que no se representa con ni perpendicular ni paralelo. Ahora, ¿cómo hallamos el valor de este de aquí? El producto de estos dos, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo hacemos? Nosotros ya tenemos nuestros dos vectores. Ahora, para hallar esto de aquí, el producto de estos dos simplemente va a ser la componente I de B, que es menos 3, por la componente de I del vector del campo magnético. Esto más el producto de J, que sería 3 por 3, más el producto de las K, que en este caso es 3 por menos 5. Importante, no olvide los signos. Los signos. Una vez Ley de signos. Claro, ley de signos. Una vez que hallamos este valor de aquí, en este caso, como es una operación fácil que puedo decir, sale 0. Entonces, usted tiene que el coseno del ángulo va a ser igual al producto que ya sacamos, que es 0 sobre lo que salga aquí. Eso sí tiene que resolverle, sí. Usted ya le resuelve el número que le salga aquí. Pero como se da cuenta, usted ya tiene aquí 0 arriba. Y cuando tiene un 0 arriba para dividir algo, esto ya es directamente 0. Entonces el ángulo va a ser igual a coseno de 0. Y si usted pone a calcular a coseno de 0, le sale que el ángulo va a ser igual a 90 grados. Por lo tanto, es perpendicular. Solo y si en caso es 0. Solo en caso de que es 0. Puede decir que aquí, por ejemplo, dado un ejemplo nada más, que el vector B cambie de velocidad, ya no sea 5, sea 6. Aquí ya no sale, aquí sale un número negativo. Aquí sale coseno de menos 2. Y aquí ya le da un ángulo diferente, creo que le da 35. Y ese ángulo ya no quiere decir que es ni perpendicular ni paralelo. Es un valor que tiene que poner usted ninguno. En este caso, como si tenemos un valor de 0, nos da 90 grados, quiere decir que es perpendicular. Bueno, comúnmente en física sí. Cuando usted habla de campos magnéticos y de velocidades de estos campos en átomos, el electrón siempre entra perpendicularmente al campo magnético. Pero bueno, eso es un poco de física avanzada, que no va al caso. Así se resolvería esos dos puntos, nada más. En tal caso se tiene que resolver así con estas fórmulas, y en tal caso si es que da 0, sale 90 grados, claro. Y ahí está. Sí, en este caso sí es 90 grados. Y eso sería todo.